ejemplos específicos, sino mi interés es que a partir de esos 4 ejemplos relacionados con diferentes técnicas ómicas, reconozcamos patrones comunes en ellos. De forma que para mí como docente a este nivel de maestría es muy importante que ustedes tengan como una paleta de herramientas a la cual, o una caja de herramientas a la cual ustedes puedan recurrir cuando tienen una pregunta científica, que ustedes digan, ante esta pregunta tal vez podría usar esto, ante esta otra pregunta tal vez podría utilizar aquello otro. Entonces no me interesan los nombres de las enzimas, ni de los bichos, ni de las enfermedades, etcétera, sino, como les digo, esa abstracción muchísimo más conceptual. ¿Les parece? ¿Quién anda por ahí? Pues estoy hablando solo. Ahí está Sebas. Muy bien, Alison. Perfecto. Eh, Listo, voy a comenzar a grabar en la nube y aquí está la pantalla para que empecemos. Bien. Bueno, las omics se han usado para cualquier cosa que se les pueda ocurrir. Existe todo este conjunto y más de tecnologías. Y en el caso particular de hoy las vamos a aplicar para el estudio de la patogénesis bacteriana. Vamos a ir poco a poco. Primero que todo, hablemos de estas 4 cosas. ¿Qué es una infección? ¿O qué ocurre? ¿Cuál es la cadena de eventos que ocurren durante una infección? ¿Qué es la patogénesis? ¿Qué efectores se necesitan para que las bacterias puedan causar enfermedad en sus hospederos? Y después ya nos vamos al detalle de las técnicas. Bueno, tenemos un mar de diferentes agentes infecciosos que se encuentran en reservorios bióticos y abióticos, y que a partir de este reservorio encuentran una ruta de salida, un modo de transmisión y un portal de entrada para interaccionar con un hospedero susceptible. Repito, entonces un agente infeccioso que está en un reservorio alcanza un hospedero susceptible después de salir del reservorio y de entrar al hospedero a través de algún mecanismo de transmisión. ¿Cuáles son los portales o las rutas de salida a partir del reservorio? Pueden ser excreciones, secreciones o gotículas. ¿Cuáles son esos modos de transmisión? Contacto, el aéreo, vectores, alimentos. ¿Cuáles son las puertas de entrada? Mucosas, mucosa nasal, tracto gastrointestinal, la piel, etc. ¿Y cuáles son los hospederos susceptibles? Depende del patógeno. Hay algunos patógenos que son muy virulentos y entonces no necesitan que el hospedero tenga tanto compromiso, sino pueden infectar a muchas personas, mientras que otros hospederos necesitan que las personas sean adultos mayores, que tengan enfermedades crónicas o que estén inmunocomprometidos. ¿Verdad? Entonces, hago esta primera salvedad para que veamos de que todas estas combinaciones son posibles. Puede ser un hongo de agua a través de excreción, o puede ser un virus de personas que sale por gotículas y que se transmite por el aire, o puede ser una bacteria que se transmite por el agua contaminada y que llega por los alimentos al tracto gastrointestinal, ¿verdad? Entonces, esta diversidad de escenarios hace que no tengamos una receta mágica. Y ese es uno de los mensajes que yo quiero dejar en la clase, que es que, si bien es cierto, están en boga desde hace algunos años los experimentos ómicos, todos necesitan siempre de base que pensemos en esta cadena, ¿verdad? Porque tenemos que unir todos estos nodos para entender bien. Esto con respecto a la cadena de la infección. Ahora bien, con respecto ya a la infección, ya en la parte en donde está el patógeno entrando al hospedero. Tenemos un fenómeno de exposición en donde ese patógeno o se adhiere o invade o sintetiza toxinas que de forma remota, por así decirlo, permiten que haya colonización o el daño tisular y por tanto la enfermedad. Y aquí me interesa recalcar una cosa adicional, y es
¿Dónde me quedé, chicos? Que me acabo de dar cuenta que me desconecté. Va a pasar unas 2 veces porque mi internet siempre falla ahí como un par de veces a cada hora. Fue un poquitico nada más. Sí, bueno, les estaba diciendo en ese slide que lo que era realmente importante era considerar que después de que ya estamos en la cadena de la infección, en el punto en donde entra en contacto el patógeno con el hospedero, que la enfermedad generada no solamente depende de la bacteria, sino también a veces de la respuesta que el hospedero tenga hacia la infección. Creo que ahí vamos todos bien, ¿verdad? Hasta ahí habían escuchado. ¿Por qué hago esta aclaración? Porque si vamos a hablar de infección, hay que considerar todos los elementos de la ecuación y no solamente el patógeno bacteriano, sino también entonces el hospedero, ¿verdad? Que eso quede claro. Otro punto que quería recordar con ustedes es que en esta interacción entre el patógeno y el hospedero, hay diferentes formas, ¿verdad? En las que las bacterias pueden llevar a cabo el proceso de la colonización y después de la destrucción tisular o el encubrimiento intracelular, etcétera, etcétera, ¿verdad? Aquí están algunos ejemplos, pero lo que me interesa es que esas interacciones generalmente son físicas y que requieren estructuras. ¿Qué tipo de estructuras pueden mediar esas interacciones entre entonces la bacteria patógena y el hospedero? Podemos estar hablando de proteínas, podemos estar hablando de moléculas pequeñas, como por ejemplo cosas que secreta la bacteria o el hospedero. Podemos estar hablando de lípidos y podemos estar hablando de tanto polisacáridos como ácidos nucleicos. Es decir, repito la idea de este slide, hay una interacción íntima que tiene efectores. Esos efectores pueden ser superficiales o pueden ser secretados, pero de muy diferente índole. Y de hecho, pueden haber muchos diferentes efectores actuando de forma simultánea. Y hay que considerar entonces su naturaleza química. Pueden ser, como les dije, proteínas, ácidos nucleicos, lípidos, azúcares, moléculas pequeñas. Y es allí entonces donde los omics se vuelven muy valiosos, porque hay omics para cada uno de esos tipos de moléculas que les acabo de mencionar. Aquí están algunos tipos de omics. Existe la proteómica, cuyo objeto de estudio son las proteínas, la transcriptómica, cuyo objeto de estudio es el ARN mensajero, producto de la transcripción. Tenemos la epigenómica y la genómica, que ambos actúan sobre el ADN, pero en diferentes, consideramos, enfoques, siendo la genómica el estudio del potencial que tiene una bacteria de hacer algo, mientras que la epigenómica tiene más que ver con la regulación de la expresión de los genes presentes. Existe glicómica y glicoproteómica relacionada con las modificaciones por carbohidratos que pueden tener proteínas o lípidos. Tenemos lipidómica. Tenemos metabolómica, que son moléculas pequeñas, diferentes a proteínas, y tenemos secretómica, que puede ser proteínas secretadas o metabolitos secretados, ¿verdad? Y muchas veces, como dicen estas figuras acá, lo que se hacen son estrategias multiómicas, porque como les mencioné, en esa interacción íntima entre el hospedero y el parásito, bueno, en este caso la bacteria, puede ser que haya una proteína, pero también un ácido graso o un compuesto pequeño y una proteína, etc. Bien, yo creo que no hay que profundizar mucho en esto. Ustedes saben bien, digamos que la metagenómica estudia el ADN cromosomal, que la transcriptómica, el ARN mensajero, que las proteónicas, la proteína, y la metabolómica, los metabolitos. Y todas tienen, como cualquier disciplina, sus alcances, sus limitaciones, sus pros y sus contras. Y de todo esto yo les diría que lo más establecido, lo más desarrollado históricamente, son todas las ómicas relacionadas con ácidos nucleicos, en primer lugar, y en segundo lugar le siguen las ómicas relacionadas con proteínas. Y eso es por una razón meramente eh, experimental, ¿verdad? Porque eso es por los avances que hemos tenido en secuenciación y espectrometría de masas y además por la alta estabilidad que tiene sobre todo el ADN y después las proteínas. O sea, que son más sencillas de estudiar esas moléculas, además de
por su abundancia relativa en las células bacterianas. Eso no quiere decir que otros campos no se hayan desarrollado, pero sí es cierto que la metabolómica, por ejemplo, está más en pañales que la genómica y la proteómica, y también así la lipidómica, sobre todo por dificultades, como les digo, metodológicas. Bien, vamos a entrar entonces teniendo en el concepto de que vamos a estudiar diferentes tipos de moléculas en una interacción íntima, en un punto específico de la cadena de la infección. Y vamos a ver un caso de metabolómica, un caso donde se combina proteómica y metabolómica, un caso de transcriptómica y un caso de epigenómica. Y lo que persigo con cada uno de esos casos es que al presentarles el paper, ustedes vayan pensando, ¿cuál es la pregunta? ¿Qué métodos se usan? ¿Qué tipo de hallazgos se obtienen? ¿Y cuáles son las conclusiones que esos estudios pueden generar? Y lo que vamos a buscar es para cada uno de esos 4 casos, elementos en común para la parte de consolidación de la clase. ¿Vamos bien? Y esas son las preguntas que vamos a contestar. ¿Qué se logra? ¿Qué no se logra? ¿Qué se necesita hacer y saber? ¿Y cómo se presentan los resultados? No me interesa el detalle específico, sino algo más macro. Chicos, necesito saber si me están escuchando porque no estoy tan seguro si están allí conmigo. Sí, profe. Ok. Sí, profe, sí. Para el caso de metabolómica, vamos a estudiar este paper de este año, en donde esos autores toman diferentes cepas de Pseudomonas aeruginosa, virulentas y avirulentas, y estudian por cromatografía líquida acoplada a espectrometría de masas los metabolitos que sintetizan esas Pseudomonas aeruginosa. Ya les voy a pasar el paper y vamos en 10, 15 minutos. Voy a poner la alarma para no extenderme mucho. Voy a presentarles eso. Y como les digo, vamos a pasar rápidamente por el paper para que reconozcamos eso, qué se logra, qué no se logra, cómo se visualiza, qué se presenta, qué alcances se pueden tener, cómo se interpreta, etcétera, etcétera. ¿Reconocen todos a Pseudomonas aeruginosa? Y recuerden que Pseudomonas aeruginosa es un bacilo gram negativo que puede causar diferentes enfermedades en tejidos blandos, etcétera, pero que una muy clásica es que causen neumonía en pacientes con fibrosis quística, debido a su capacidad de sintetizar unas biopelículas en el pulmón formadas por alginato. ¿Verdad? Otra cosa que complica las infecciones por Pseudomonas aeruginosa es que muchas de las cepas son resistentes o multiresistentes a los antibióticos y que también son muy persistentes a nivel ambiental. Entonces es un patógeno oportunista que en ciertos contextos puede generar enfermedades muy graves, septicemia, neumonía, como les decía, enfermedades de tejidos blandos. Entonces voy a ponerles ahora el primero de los ejemplos, y para que la clase realmente cumpla su propósito, yo necesito que ustedes participen conmigo, que se quiten el miedito de poner la cámara y de hablar, porque si no, va a ser un monólogo muy aburrido. Ok. Vean lo que dice aquí. Este paper yo también lo escogí porque el abstract está muy bien escrito. Vean lo que hacen estas personas. Lo voy a ir marcando para que ustedes vean aquí el diseño experimental y lo que ellos perseguían hacer. Dice así, bueno, Pseudomonas aeruginosa, neumonía crónica. Es una especie muy diversa y entonces hay un problema porque no se sabe muy bien de antemano cómo anticipar si una cepa es muy virulenta o no. Entonces ellos toman 35 cepas clínicas y las caracterizan a través de un ensayo biológico y un ensayo in vitro. Y luego tratan de correlacionar esto de la virulencia y el biofilm con los metabolomas a través de espectrometría de masas, bueno, cromatografía líquida acoplada a masas. Entonces tenemos 35 cepas que las van a analizar a través de 2 ensayos fenotípicos, ¿verdad? Uno de virulencia y uno más in vitro de formación de biopelícula. Y tratan de ver qué metabolitos están en las cepas virulentas y no en las cepas avirulentas
cuando se produce infección y cuando se produce la biopelícula. Ellos, ese tipo de estudios lo que buscan son marcadores o biomarcadores, de forma que cuando se tenga una cepa, entonces el investigador puede decir, si yo reconocí esta molécula como un biomarcador y lo detecto en un aislamiento, yo puedo predecir que entonces una persona infectada con una cepa que tenga este metabolito va a desarrollar infección grave. Ok, entonces ahorita vamos a ver los resultados. Veamos, sin entrar mucho en el detalle de el paper, lo que ellos hacen. Tienen un set de datos de descubrimiento y un set de datos de validación. Eso es típico de los estudios ómicos, que buscan marcadores. ¿Qué quiere decir uno y qué quiere decir otro? En uno es como el filtro para reconocer el candidato, el gen candidato que quieren identificar, o los genes candidatos que quieren identificar, o las proteínas, o en este caso los metabolitos candidatos. Y después de que hacen una selección de moléculas que están enriquecidas en las virulentas, se vuelve a buscar ese marcador en un set de datos más grande. Es decir, no se hace el descubrimiento en un set de datos muy grandes porque es muy complejo computacionalmente, pero después de haber reconocido moléculas que son candidatas, las vuelven a probar en un set enorme, donde ya el análisis no es a todo el metaboloma, sino solo al metabolito que se reconoció en el set de datos de descubrimiento. ¿Cómo clasificaron ellos las cepas? Vean que los clasificaron en dos grupos con respecto al tipo de biopelícula que formaban y tenían un ensayo de supervivencia en Galeria. Galeria es una mariposa y uno puede tener larvas de esa mariposa en el laboratorio y les inyectan intraoralmente sobrenadantes de cultivo o toxinas o la bacteria. Y entonces se vuelve a poner en la dieta las larvas de mariposa de esta Galeria y uno se fija si se murieron o no murieron. Bajo la premisa de que se murieron es porque esa bacteria que se les inoculó la mató, ¿verdad? Y entonces ellos hacen estas dos pruebas fenotípicas, que es el tamiz para clasificar, para cepas que salieron de tractos respiratorios principalmente, y después cuando hacen la validación, meten cepas de otra índole, como esas que estoy marcando acá. Entonces, eso es un concepto que quiero que quede claro. Siempre hay en los estudios de ómica para describir marcadores un set de descubrimiento y un set de validación. Y la idea es que el set de validación sea más amplio, porque engrosa la N y la diversidad de cepas, pero solo se le aplica a las moléculas que dieron hits significativos en el filtro inicial que se hacía con el set de descubrimiento. Seguimos adelante en el paper y vamos a ver qué tipo de cosas hicieron. Esto que está acá es un análisis de componentes principales, ¿verdad? En donde toman datos por triplicado. ¿Qué datos? El conjunto de metabolitos detectados. Meten las muestras en el cromatógrafo de gases y entonces van a ver picos, cada uno con tiempos de retención y con áreas bajo la curva. Y los picos y los cromatogramas son diferentes porque los compuestos que se detectan en las diferentes cepas son diferentes. Hay dos colores, rojo las virulentas y azul las avirulentas. Acá está por triplicado, entonces ustedes verán, como ve aquí, en los que estoy marcando y acá, una misma cepa. Dos de las tres réplicas se parecían mucho. Aquí, por ejemplo, también hay dos réplicas donde ya no se parecen tanto. Y una réplica anda por ahí perdida. ¿Qué nos dice ese estudio? Que hay heterogeneidad entre las cepas. Y eso hay que considerarlo en cualquier estudio ómico. Porque en un cultivo puro, es mentira que todas las células son clonales. O sea, meramente por cosas de replicación puede ser que surgen algunas variantes con algunos SNPs. Y entonces no hay una homogeneidad ni genotípica ni fenotípica. ¿Cómo se compensa esto? Teniendo una N más grande y haciendo muchas réplicas, porque si con 3 réplicas ya 2 o una es diferente, tal vez con 10, 4 sean diferentes. ¿Y qué tan representativos van a ser los datos si la variación intracepa es tan alta? Esa es una limitación de los estudios ómicos, que como es tan caro hacer todo esto y tan complejo, no se pueden tener N muy altas. Esto que presentan acá es como una trampilla en la que resumen la información de varias réplicas en un único punto en el espacio. Y entonces claramente se ve que el metaboloma de las cepas no virulentas
es diferente al de las cepas virulentas, lo cual da paso a una siguiente etapa del estudio, porque ya habiendo diferencias entre virulentas y no virulentas, entonces ellos ya pueden decir, bueno, eventualmente puedo encontrar un marcador. Un componente principal resume toda la información en un punto en el espacio. Y ese punto en el espacio es el resultado de una transformación vectorial, en donde el componente 1 es una combinación de compuestos y el componente 2 es una segunda combinación de compuestos. Vean aquí que el componente 1 explica un 66% y el componente 2 un 17%. Es decir, entre los dos, la varianza explicada por este gráfico alcanza, digamos que un 85%, lo cual es muy, muy, muy bueno. Quiere decir que entonces esta es una técnica de estadística multivariable de ordinación, es un tipo de clasificación. Quiere decir que el 80% de los datos se comportan así, con esa separación, lo cual es entonces muy predictivo. Como vieron esta diferencia, ellos se van a descomponer los componentes y ahora sí a presentarlos. Y se dan cuenta que cuando los grafican de forma individual, este tipo de compuestos que están acá están enriquecidas en las cepas virulentas. Estos compuestos que están acá están significativamente menos secretados por las cepas virulentas y que todos los que están en grises no hay diferencias significativas entre las cepas virulentas y avirulentas. Entonces aquí ya pueden hacer test, creo que fue lo que ellos hicieron, entre la concentración y la dispersión de los datos de las células virulentas y las, bueno, no virulentas versus virulentas. Y con todo esto, ellos, déjenme para ir más rápido, encuentran ciertos compuestos que están enriquecidos de una forma muy clara en las cepas virulentas y también un compuesto que no pueden determinar la estructura a partir del espectro, pero que también cumple con esa característica de que está mayoritariamente secretada por las cepas virulentas. ¿Ok? Y lo último que hacen es un modelaje para tratar de, cada vez que puedan hacerle un LC masas al sobrenaviente de una bacteria, decir, este perfil va a ser hipervirulento y este perfil va a ser no virulento. Y esto que está acá es una curva, se llama ni sé cómo se dice en español, ROC, de Receiver Operation Characteristics. Y la cuestión es que entre más alto sea el área bajo la curva, mejor predice el modelo. Entonces, ¿qué hicieron en este estudio? Recapitulando de una forma muy rápida, tomaron metabolomas de bacterias que fueron clasificadas en dos grupos a partir de dos pruebas fenotípicas, biopelícula, infección en galeria y sobrevivencia. Tienen un modelo en donde pueden con bastante certeza predecir si una bacteria va a ser del grupo virulento o no virulento, y dentro del conjunto de compuestos que se detectan en las virulentas, logran determinar que algunos de los compuestos están enriquecidos y que uno de esos compuestos es un compuesto que no se conoce. Voy de vuelta a la otra presentación. Para resumirles así rápidamente lo que vimos. Voy muy rápido, chicos. No, profe, bien. Recuerden que no queremos entrar en el detalle de cuál es el compuesto, ni cuál es la cepa, ni mucho menos. Estamos viendo cosas así, macro. Ok. La pregunta de este trabajo es si hay metabolitos pequeños que diferencian fenotipos de Pseudomonas aeruginosa. 35 cepas las caracterizan en galeria y un fenotipo de biofilm. Investigan con HPLC de fase reversa con un cuadrapolo, un espectrómetro de masas time of flight cuadrapolo. Buscan markers, hacen PSA y hacen t-student y después hacen análisis de varianza y el modelaje. No vale mucho la pena entrar en el detalle. Eso es lo que ya vimos en el estudio. Y bueno, ¿qué encontraron? Encontraron 332 moléculas con abundancia significativamente diferente entre los dos grupos. ¿Qué tipo de moléculas? Vean que es un alto número, ¿verdad? 332 diferentes moléculas significativas de los miles que detectaron.
¿Cuáles de estos? Eran los que estaban rhamnolípidos, fenacinas. Esos dos grupos están muy sobreexpresados en el metaboloma de las cepas virulentas. Y un catión o un metabolito catiónico con esta fórmula que no saben qué es. Ahora vean una cosa. La formación de biopelícula la hacen en un medio y unas condiciones. Galeria es en vivo. Y la obtención del metaboloma, ellos lo hacen en un medio rico. Ese medio rico en aerobiosis no necesariamente es igual a las condiciones de limitación de oxígeno que eventualmente se puedan tener en un pulmón con fibrosis quística, donde hay demasiada biopelícula y el oxígeno no puede difundir. Entonces, ellos mismos son conscientes de que las condiciones que utilizaron puede haber dejado afuera algunas rutas metabólicas anabólicas y anaerobias, y que por tanto el metaboloma que ellos generan es específico de las condiciones in vitro en el que la bacteria se creció, pero que no necesariamente es el metaboloma que ocurre in vivo, porque no hicieron el metaboloma a partir de la galeria, ni midieron fenotipo de biopelícula en la galeria tampoco. Lo otro es que ellos hacen este metaboloma en un punto temprano de la curva de crecimiento y puede ser que si lo hicieron a las 6 sea diferente a las 12, 18, 24 o 78 horas. Y finalmente, quién sabe si la virulencia en la galeria realmente sea un predictor de la mortalidad o de la severidad de la infección pulmonar en un humano, ¿verdad? Entonces vean que esos son muchos supuestos que tienen que tomar para poder hacer ese estudio. Pasemos al segundo de los casos. Terminemos esto diciendo entonces que sirvió este estudio ómico para reconocer moléculas que las pseudomonas aeruginosa pueden utilizar como un mediador de infección y que ellos tratan de llevar esa información desde el in vitro hacia predicciones que sirvan para clasificar cepas aisladas de humanos con infecciones principalmente respiratorias. Entonces ya vamos a ver hasta dónde puede llegar el estudio con eso, cuando hagamos el cierre. El segundo de los casos es es otro paper de este año, muy reciente, en donde toman aislamientos de Staphylococcus aureus resistentes y susceptibles a meticilina. No sé si ustedes saben, pero los MRSA, que son los Staphylococcus aureus resistentes a meticilina, son una verdadera preocupación en el ambiente nosocomial, porque suelen colonizar al personal de salud y después infectan a los pacientes y desarrollan infecciones muy severas, que son difíciles de tratar, porque Staph aureus se suele tratar con beta-lactamas, que es un tipo de antibiótico, y cuando tienen este fenotipo de resistencia a meticilina, pues básicamente son resistentes a todas las beta-lactamas que se les pueden dar. Y esa resistencia a la meticilina está conferida por dos genes, se llaman MEC-A y MEC-C, que codifican por una proteína de unión a la penicilina. Y si recuerdan del curso de estructura, quienes lo hayan llevado, las proteínas de unión a la penicilina jugaban un papel en la transglicosilación o la transpeptidación del peptidoglicano. Los genes MEC-A y MEC-C están presentes en Staphylococcus aureus en un elemento genético móvil que se llama cassette SSC-MEC. Y hay 11 tipos diferentes de SSC-MEC. Esta gente hizo algo muy interesante y es que encontraron dos cepas que son exactamente iguales y lo único que tienen diferente en todo su genoma de 2.8 megabases es el cassette SSC-MEC o la ausencia de este. Entonces son cepas casi que isogénicas. ¿Qué pregunta es la de este estudio? Entonces, ellos, como lo único que tienen que ir diferente es ese cassette, es ver qué papel tiene ese elemento móvil en la respuesta oxacilina de una cepa susceptible versus una cepa resistente. Y vamos a ir ahora a ver el paper. Para que veamos que vean que es una pregunta completamente diferente. Aquí lo que quieren ver es qué cambios hay en la respuesta fisiológica de una bacteria susceptible y resistente, donde la resistencia es conferida por un único elemento móvil. Vamos al segundo de los ejemplos. Permítanme. Una vez más,
no se concentren en los detalles más finos de la biología de Staph aureus meticilina resistente, sino veamos qué hicieron en el estudio. Ok. Lo primero que hicieron es demostrar que las cepas 2 y 1, para que sea más sencillo referirse a ellas, lo único en lo que difieren es en ese elemento móvil que está acá. Y hacen un control en donde verifican que en este punto, después de haber dado un pulso de oxacilina, las curvas de crecimiento no difieren radicalmente entre las cepas. Esto no es más que un control, porque si hiciéramos un estudio en donde no controlamos que las dos cepas estén en el mismo punto de la curva de crecimiento, podríamos argumentar que las diferencias observadas es porque una siguió creciendo y la otra no, y que entonces están en momentos diferentes de su historia, digamos, de su vida. Entonces ellos seleccionan un punto en el tiempo en donde el crecimiento aún no se ve afectado. Si bien es cierto que sabemos que la oxacilina va a llegar a destruir la pared celular de la cepa susceptible. Es decir, si eso lo dejamos pasar más tiempo, ahí las curvas de crecimiento van a comenzar a cambiar. Pero ellos querían ver los cambios genéticos más tempranos. Y no recuerdo si eran genéticos o proteómicos. Como les dije acá, vamos a ver. Proteómicos y metabolómicos. Si estamos viendo en este estudio cambios proteómicos y metabolómicos. Vamos de vuelta. Entonces, esto que está acá no es sino controles. Bien. Entonces, les dan un pulso de oxacilina y después hacen proteómica cuantitativa y metabolómica. Presentan los resultados así. Hacia este lado, proteínas que aumentaron en abundancia y hacia este otro, proteínas que disminuyeron en abundancia. Y aquí, el mismo truco de la vez pasada, un componentes principales que en este caso explica mucho menos varianza, como un 46%. Entonces eso quiere decir que el valor predictivo de esta separación no es tan fuerte como en el caso anterior. Pero me interesa que vean que entre las proteínas que están aquí diferencialmente expresadas en las cepas resistentes, tenemos MURZ, PBP2, PRCA, que para quienes recuerden o sepan del tema, son proteínas involucradas en la síntesis de peptidoglicano, lo cual es lógico porque estamos exponiéndolas a un antibiótico cuyo blanco es el peptidoglicano. Como ellos hicieron también metabolómica, en la figura anterior se refería al proteoma y reconoció ciertas proteínas que estaban o más o menos abundantes en uno de los dos grupos, MRCA, MSSR. Ahora vemos aquí metabolitos y los separan en aminoácidos, nucleósidos, ácidos carboxílicos, vitaminas y derivados. Y vean cómo hay algunos grupos en donde claramente hay una distinción entre los resistentes y los susceptibles una vez que fueron expuestos al antibiótico. Mientras que en los otros casos a veces no es tan sencillo. ¿Cuál es el mensaje de este slide? O lo que yo quiero decir con esta parte. De que, vean, se pueden utilizar mapas de calor, pero son datos o sets de datos tan complejos que a veces cuesta ver tendencias o reconocer patrones. Digamos, acá no es tan sencillo, acá tampoco, excepto aquí arriba. Y que entonces se recurren a lo que estaba por acá, que son técnicas de ordinación o de clasificación, que resumen mucho la información. Pero si yo me quedo solo con esto, tampoco me dice mucho, porque yo no sé si tengo este punto acá y este punto acá, claramente veo que son grupos diferentes, pero no me dice qué aportan las diferencias. Entonces, conscientes de esto, los autores acá nos presentan cuáles fueron los compuestos, pero las proteínas que estaban diferencialmente expresadas, cuáles eran significativas, presentando la altura de los picos, y hacen lo mismo y lo separan por función. Aquí proteínas relacionadas con síntesis de peptidoglicano y aquí proteínas relacionadas con sistemas de dos componentes o este locus AGR, que en Staphylococcus aureus es un regulador máster de virulencia. Entonces vean que ellos hicieron un paso adicional. No solamente vieron qué proteínas y qué metabolitos están diferentes,
sino que tratan de agruparlos en categorías para que el lector pueda ver más con claridad por dónde anda la cosa, porque entonces están haciendo grupitos. Ok, hay diferencias en proteínas relacionadas con biosíntesis de peptidoglicán, pero eso es otra cosa también muy valiosa, que son proteínas relacionadas con percepción de estímulos. Eso quiere decir que probablemente vean, sensores y reguladores transcripcionales están diferencialmente regulados en presencia del antibiótico. Claro, porque el antibiótico está fuera de la célula, entonces la bacteria se da cuenta de que está fuera de la célula y entonces activa las rutas de señalización para montar una respuesta a esto. Y otro grupo de proteínas que ellos detectaron con diferencias tiene que ver con estrés oxidativo. Y aquí presentan un modelo de cómo ellos creen que esto tiene que ver. ¿Y por qué el estrés oxidativo? Se ha visto que en la resistencia a los antibióticos muchas veces el estrés que genera el antibiótico hace que la bacteria comience a incrementar su metabolismo, porque sabe que está ante un peligro, como que comience a acumular energía porque sabe que algo va a pasar, por decirlo así, digamos, muy coloquialmente, y entonces ese exceso metabólico genera un desequilibrio en donde se acumulan muchos radicales libres. Lo otro es que también durante la síntesis de peptidoglicán es necesario activar muchas vías anapleróticas en donde intermediarios del ciclo de Krebs se van a reabastecer el pool de aminoácidos o de coenzima A, etcétera, que se necesita para hacer peptidoglicán. Es decir, si la bacteria está creciendo, está consumiendo intermediarios, bloques estructurales de peptidoglicán. Y esos bloques estructurales se tienen que sacar de otros lugares. Entonces el metabolismo se actúa, se intensifica para que esos metabolitos se saquen del metabolismo. Y entonces, como hay un metabolismo exacerbado, hay radicales libres y hay oxidación a nivel intracelular. Y entonces ellos montan un modelo explicando de que la presencia de la oxacidina incrementa la síntesis de peptidoglicán, disminuye el recambio de la pared celular, disminuye la expresión de factores de virulencia y el quórum sensing. Entonces vean, ¿qué rescato de este paper? Que ellos hacen un esfuerzo por tratar de explicarnos esto. Lo desmenuzan. Si bien es cierto, en estos heatmaps no se ve tan claro, al ellos presentar los datos por categorías funcionales, queda más claro qué fue lo que se vio. Ahora, aquí hay una trampa, y es que como ellos solamente presentan algunas cosas, solamente van a sacar conclusiones con respecto a lo que presentan, cuando eventualmente podrían haber otros grupos en donde la función quizás no estaba tan relacionada, y entonces no lo explican, o no lo presentan porque no lo pueden explicar. Y algo que también creo que es bueno de este paper es el hecho de que ellos, sus hallazgos los enmarcan en un modelo conceptual de trabajo, ¿verdad? Entonces dicen, bueno, nuestro trabajo descubrió esto y se conjuga en esta imagen. Esta es nuestra aplicación y lo que descubrimos de acá. Muy bien, vamos a ir al tercero de los ejemplos. No sin antes regresar un poquitito a recordar que lo único que tenía diferente la cepa 1 de la cepa 2 ¿me escuchan? Sí, ahora sí. Sí, profe. ¿A dónde me había quedado? ¿Qué fue lo último que escucharon? En recordando la diferencia entre la cepa 1 y la cepa 2 es. La diferencia es esto que estoy mostrando en este momento. Un elemento móvil de 10 genes. Este gen es una PVP y lo demás son cosas que tienen que ver con recombinación y elementos, digamos, de una secuencia de inserción. Entonces, tan solo un poquito de información genética, vean el montón de cambios que tienen en vías de señalización y síntesis de peptidoglicán. Ese es el resultado de este trabajo.
Ahora vean, ellos hicieron los ensamblajes con reads pequeños y con reads largos y extrayeron los metabolitos con metanol. Otra vez lo pasan a un triple cuadropol. Las proteínas las precipitan con acetona, ácido tricarbo, TCA. Se me olvidó en español. Resolubilizan las proteínas en urea, las reducen con DTT, las alquilan con iodacetamida, tripsinizan y lo meten en un cartucho de extracción en fase sólida y después lo meten en un nano HPLC y cuantifican label free. Aquí entonces el punto es, ok, solo van a ver lo que se extrajo con metanol y solo van a ver proteínas que se solubilicen en urea y que se digieran con tripsina. Entonces vean que la escogencia metodológica determina el universo de datos que usted pueda tener al final. Ok, eso ya lo vimos los heatmaps, vimos que separaban los resultados por función y que terminaban con un modelo. ¿Cuáles son las conclusiones de ese trabajo? Que la MSSA y MRSA tenían metabolismos similares cuando no hay oxacilina, lo cual es un prerequisito para poder seguir trabajando. Que cuando los MRSA recibían oxacilina, comenzaban a acumular bloques estructurales de peptidoglicán. Lo que quiere decir que entonces como hay un antibiótico que tiene como blanco el peptidoglicán, separa la síntesis del peptidoglicán, porque si no se está haciendo peptidoglicán, el antibiótico no va a funcionar. Y que además de tener proteínas relacionadas con biosíntesis de peptidoglicán, hay cambios en vías de señalización y estrés oxidativo. Muy bien. Vamos a ver el tercero de los casos. Y por una cuestión de tiempo, creo que vamos a dejarlo con esos 3 casos. En este caso, escogí un paper de hace 2 años, del 2018, de PNAS, y es un patógeno bacteriano de plantas. O sea, igual, pero aplica lo mismo. Y lo que ellos quieren ver es cómo reacciona este patógeno bacteriano a la inmunidad que monta las plantas. Muy bien, vamos a ver el paper con la misma lógica, veamos qué experimentos hicieron, cómo los presentaron, etc. Y ahorita hacemos la consolidación. Voy a abrir el tercero de los papers. La pregunta que ellos tienen en mente es que quieren darse cuenta de los efectos tempranos de la inmunidad de las plantas en procesos bacterianos. Y ese PTI y ETI quiere decir en el paper, ya lo vamos a ver, pero uno son una inmunidad mediada por efectores solubles y la otra es una inmunidad mediada por patrones, digamos, como cosas más estructurales, el peptidoglicán, etc. Entonces ellos infectan plantas, toman las hojas, separan las bacterias de las células vegetales y hacen una extracción de ARN. Este es un método, digamos, en donde físicamente separan las bacterias de las plantas o de las células vegetales para hacer la secuenciación de ARN. Y hacen un segundo método en donde toman las plantas, en este caso de Arabidopsis italiana, extraen ADN total y enriquecen el ARN ribosomal bacteriano cuando hacen la librería para después hacer la secuenciación. Entonces aquí no hay una separación física de las células vegetales y las células bacterianas, sino que a nivel bioinformático y también de laboratorio, hay un procedimiento de enriquecimiento del ARN ribosomal, que es diferente a lo que hacen aquí. Bien, creo que por una cuestión de tiempo también me voy a quedar aquí yo en el resumen que yo hago, no es necesario que veamos el paper. Lo primero que ellos se dan cuenta es que cuando ellos hacen un procedimiento en donde secuencian directamente ARN extraído de la planta, es esta columna que está acá, no se detecta ningún gen bacteriano. Ven que no hay azul. Que cuando se enriquecen las bacterias por ultracentrifugación, que es este procedimiento que está acá, tenemos algunas secuencias bacterianas, pero muchas de plantas, y que la fracción de transcritos derivados de las bacterias fueron mejores en este otro experimento.
Ahora, este es un paper muy, muy complejo, en donde ellos hacen esta infección de la planta con diferentes mutantes de bacterias y con diferentes Arabidopsis mutantes. Entonces, es otra cosa que yo rescato de este paper. En los dos papers anteriores, solamente estudiamos procesos patogénicos desde la perspectiva del patógeno. En este estudio, ellos abordan la respuesta tanto de la bacteria como del hospedero, lo cual es una fortaleza y que considero que es algo que tenemos que tomar en consideración. Lo otro es que ellos no solamente evalúan mutantes de la bacteria y mutantes de la planta, sino que hacen esas combinaciones mutante-mutante en diferentes condiciones in vitro. Entonces, como ellos evalúan tantas diferentes condiciones controladas, van a tener la posibilidad de sacar conclusiones muy robustas, porque muchos de los elementos que eventualmente, o de las circunstancias que probablemente podrían meter ruido, ellos las controlaron. Cosa que no se hicieron en los otros estudios. Hay otra cosa importante en este estudio que voy a resaltar acá, y es esto. Los resultados de secuenciación, ellos toman el ARN, enzimáticamente lo convierten en ADN copia y se secuencia, porque solo se puede secuenciar ADN doble banda. Los resultados que ellos tienen por RNA-seq los correlacionan con resultados validados por PCR cuantitativo. Y entonces eso es otra cosa muy importante que ese estudio hace, y es que los hallazgos de un método los corroboran, los validan con un segundo método confirmatorio. Y esta que está acá, es para demostrar la correlación en los resultados que se obtuvieron en dos diferentes lugares. Entonces, un laboratorio hacía el experimento y otro lo repetía. Y entonces ven aquí que hay una alta correlación entre los resultados obtenidos entre el Max Planck en Colonia y Michigan State University. Entonces ahí lo que están diciendo es, nuestro abordaje experimental es reproducible y confirmable por otros métodos. Vuelven a utilizar técnicas de ordinación para separar, en este caso, condiciones y cepas. Y vuelve a pasar lo mismo que pasaba en el primer estudio, que cepas no dan siempre la misma respuesta, o que una misma condición da respuestas diferentes, porque estamos con sistemas biológicos que son estocásticos y difíciles de predecir. Cuando ellos van y ven, eso es de transcriptómica, resumen cuántos genes están diferencialmente expresados, differentially expressed genes, y vean que en algunos casos son 500 genes, 767 genes, algunos se sobreexpresan, algunos más bien se reprimen, y tratan de clasificar las respuestas en estos términos de gene ontology, que es un grupo, digamos, un esquema de clasificación de funciones que tiene NCBI. Entonces vean que dicen, bueno, tenemos cambios en la biosíntesis de sideróforos, pero en algunos se induce y en otros se reprime. Tenemos cambios en procesos de síntesis de ATP, pero en algunas veces se induce, algunas veces se suprime. Tenemos cambios en la síntesis de los genes flagelantes que tienen que ver con movilidad. En este caso sí es un poco más clara la respuesta, igual que esta de oxidación, de estrés oxidativo, perdón. Entonces aquí el mensaje es que ellos hacen un gran esfuerzo de tratar de explicar estos 571 genes en categorías. Pero vean que los resultados de ahí son un poco confusos, ¿verdad? Porque en algunos casos se reprime, en otros casos más bien se sobreexpresa. De aquí tratan en aquellos grupos donde las señales fueron claritas, de presentarlo así. Y entonces vamos a ver otro heatmap. Y de todo este universo de cosas, seleccionan una ruta metabólica relacionada con estrés oxidativo y FUR, que es IPVDS, que tienen que ver con protección de estrés oxidativo. Y montan, al igual que en el segundo de los papers, como un modelo de trabajo, que después van a verificar con experimentos in vitro y por PCR en tiempo real. Para no cansarlos con el cuento, esto tiene que ver con la concentración de hierro o con el hierro. Pero se dan cuenta que en la planta las concentraciones de hierro, vean que no hay diferencias significativas, que no cambian. Entonces, ¿qué hace este estudio? Encuentra cosas
en las ómicas que después se van a corroborar por otros métodos en la bacteria y en la planta. Ellos se dan cuenta que hay cambios en PVDS, que es un factor transcripcional relacionado en respuesta a hierro. Ellos partieron, yo no lo mencioné, partieron de la premisa de que en esto la diferencia estaba en los sistemas de secreción tipo 3 que inyectaban los efectores de la bacteria en la planta. Y se dan cuenta que no era necesariamente eso, que los genes del sistema de secreción no estaban alterados. Como también estudiaron la planta, se dan cuenta de que, recuerdan que tenían mutantes en la planta. Las plantas tienen hormonas, digamos, este es el etileno, ácido jasmónico y ácido acetil salicílico. Estos tres compuestos son efectores importantes de las plantas y su inmunidad. Como tenían mutantes de las plantas en estas rutas metabólicas, podían darse cuenta si estos compuestos afectaban el transcriptoma de la bacteria, y se dan cuenta que sí. Al fin del día, lo que se dan cuenta es que lo que se ha afectado es la respuesta a hierro en la bacteria, pero se dan cuenta también que la planta no cambia su composición de hierro intracelularmente. Y que entonces probablemente lo que está pasando es que las plantas secretan un compuesto que se parece al hierro y que confunde a este regulón de metabolismo de hierro para poner a las bacterias en un estado en donde la bacteria cree que no hay hierro y produce sideróforos, mientras que realmente el contenido vegetal de hierro no cambia. Entonces vean qué estudio más complejo, pero qué conclusiones más profundas, porque estudiaron muchos mutantes en muchas condiciones, tanto del hospedero como de la bacteria. Y llegan a esta conclusión de que la bacteria cree que no hay hierro, pero sí hay hierro. Y entonces así la engaña. Ok, vamos a la parte de consolidación para hablar los próximos 15, 20 minutos. ¿Qué se logra? ¿Qué no se logra? ¿Qué se necesita hacer y saber? ¿Qué se logra? Yo creo que es claro que con estos estudios, sin importar si fueran metabolómica, transcriptómica, proteómica, genómica, delimitan la cancha. A veces tenemos un fenómeno que no tenemos ni la menor idea de por dónde anda el asunto. Y con estas ómicas, entonces, se puede partir de un proceso muy, muy complejo. Y si bien es cierto, quizás no llega a decirnos la respuesta, porque puede ser un fenómeno multifactorial, por lo menos nos dice, no anda por aquí, no anda por allá, anda por acá. Entonces sirve para delimitar la cancha. ¿Y por qué digo delimitar la cancha? Porque no quiero que quede la impresión de que las ómicas son la panacea de las técnicas y que contestan todo. No, más bien al contrario. Muchas veces no contestan nada, pero nos va a servir para reenfocar estudios más profundos y más quizás reduccionistas para probar las hipótesis que surgen de los estudios ómicos. Lo otro que logran los estudios ómicos es encontrar lo insospechado. Vean que ellos estaban pensando, por ejemplo, en este caso de las plantas infectadas con las pseudomonas, que las respuestas tenían que ver con una hiperactivación del sistema de secreción tipo 3, pero resulta que nada que ver. Se les cayó por completo la hipótesis de trabajo y más bien se dieron cuenta de que tenían que ver los genes de respuesta a hierro. Completamente insospechado, pero para eso sirven las ómicas. Genera una hipótesis nueva. Vean que las ómicas también resumen muchísima información y me permite generar predicciones. Ahora bien, eso es lo que se logra. ¿Qué no se logra? A veces se generan tantos resultados que la única forma de comprenderlos o de poderlos interpretar es resumiendo también demasiada información. O sea, ¿de qué me sirve a mí que hayan 577 genes diferencialmente expresados? De los cuales puedo decir que 250 están relacionados con transcripción. Sí, pero ¿de qué me sirve a mí esa categoría de transcripción si pueden haber tantas cosas en transcripción? Eso quiere decir que muchas veces los estudios ómicos carecen de sensibilidad y especificidad y se quedan en el limbo. ¿Verdad? Sé que es transcripción, pero algo de transcripción no sé qué, no tengo cómo hacerlo. Lo otro es que las ómicas como tal no pueden otorgar respuestas definitivas, sino que como bien lo hacen en el último paper, siempre hay que validarlas con experimentos confirmatorios. ¿Por qué? Porque como son respuestas que se obtienen con diseños experimentales
tan, digamos, complejos, puede ser que las señales sean un poco conversadas o un poco ruidosas o un poco, ya como vieron, que los autores presentan lo que pueden explicar, pero eventualmente hay otras señales por ahí escondidas que como el set de datos tiene 14,000 cosas, simple y sencillamente no las mencionan, ¿verdad? Entonces, hay que tomárselo con calma. Muchos de los papers ómicos, ustedes van a ver que tienen 14, 15, 20 figuras suplementarias y sets de datos complementarios de, no sé, 20,000 líneas en Excel, etc. Lo otro que es muy importante y creo que queda muy claro de primero los estudios es que casi siempre se hace una combinación de cosas in vivo y se obtienen las ómicas in vitro. ¿Por qué? Porque es muy difícil, por ejemplo, ver la respuesta in vivo de una bacteria intracelular. La podemos tal vez tener en un cultivo celular, pero ¿cómo va a obtener usted el metaboloma de una brucela, por decirles algo, en la placenta de un ratón? O sea, técnicamente no se puede. Tal vez lo puedo hacer en in vitro, en un cultivo, pero no en vivo. Y entonces ahí es donde uno se queda pensando, bueno, ¿realmente puedo yo decir que esto es lo que está pasando en el hospedero humano o animal o planta? Cuando lo que vi fue un fenotipo in vitro, como lo que vimos en biopelícula o algunas otras cosas que se hacen. Entonces a veces no es tan sencillo extrapolar. O a veces tenemos resultados que se obtuvieron a las 6 horas y no sabemos cómo hubieran sido a las 18, a las 24. Y simplemente el argumento va a ser, no era nuestro objetivo, no teníamos dinero, no teníamos las capacidades materiales para poder hacer otros puntos de la curva. Y entonces queda ahí la confusión. ¿Qué se necesita hacer y saber para poder hacer ómicas? Primero que todo, son experimentos caros y muy complejos, ¿verdad? Son experimentos que a veces toman meses y que tienen muchos puntos intermedios, etcétera, donde entonces también se necesita una infraestructura eh, que no solamente es cara, sino que para que esto tenga sentido y realmente sea reproducible y manejable, tienen que ser core labs, ojalá, que tengan sus protocolos a punto y que tengan high throughput, que puedan generar datos con mucha procesividad. Es decir, yo no me metería a hacer un estudio de ómica cuando enciendo el secuenciador una vez cada 7 meses. O si tengo un espectrómetro de masas y nunca he hecho el experimento y ahora me monto a hacer las técnicas analíticas, porque vean que, digamos, en espectrometría de masas acoplada, bueno, con cromatografía líquida o lo que hacemos para proteómica, necesitan equipos complejos que requieren expertos que lo sepan manejar. Lo otro es que para que tengan sentido las conclusiones que se sacan de los estudios necesitamos muchos controles, muchos puntos de control, no solamente biológicos, sino también metodológicos. Estándares internos, se necesitan réplicas, se necesitan controles positivos, controles negativos, como en cualquier otro experimento, pero muchas veces en los estudios ómicos ustedes van a ver que se sacrifican réplicas, que se sacrifican controles por una cuestión de que es un experimento muy complicado y muy caro. Y entonces algunas veces se quedan las conclusiones soportadas por una única repetición, por dos únicas repeticiones, y se publica el trabajo, que quizás le falta rigurosidad científica, porque es la primera aproximación metabolómica de tal fenómeno. Entonces, una crítica que yo le hago a los estudios ómicos es que algunas veces están sobrevendidos o inflados o que pretenden o que venden de que pueden hacer algo cuando quizás no están tan bien diseñados los experimentos o tan bien realizados. Inminentemente, cualquiera que se meta a hacer omics tiene que saber de estadística avanzada, o sea, no es suficiente hacer una NOVA o hacer un box plot, probablemente tiene que saber de estadística multivariable mínimo. Y lo otro que necesita es ser muy diestro en R, en Python o algo de data science, porque son sets de datos con, imagínense, si son 2,000 compuestos para 8 diferentes cepas en 3 diferentes condiciones, estamos hablando de una tabla de 30,000 entradas, ¿verdad? Entonces, eso no, Excel colapsa cuando usted abre eso, y especialmente si tiene que hacer manipulaciones de llevarse estos datos de aquí para acá para calcular un promedio, etcétera. Eso
Si lo hace a mano, va a durar toda la vida y va a cometer muchos errores. Si lo hace con Excel, pues también se echa a perder todo. O sea, tiene que saber un poquito de biología computacional, al menos. Estas técnicas ómicas no van para ningún lado si los datos no se logran presentar de una forma digerible. Entonces también hay que tomar mucho tiempo para pensar muy bien las figuras y sobre todo para integrar los resultados en modelos. Finalmente, yo les digo, no tiene ningún sentido hacer todo este despliegue de materiales, recursos y cabeza si usted no tiene un conocimiento profundo de la estructura, fisiología y genética de la bacteria del hospedero. Porque ¿de qué le sirve descubrir que el gen X se sobreexpresó y qué tal gen también? Si usted no sabe que esos dos genes pertenecen a un regulón, y entonces si usted sabe que es un regulón, pues tiene sentido de que los dos se sobreexpresen de forma simultánea, pero si no sabe eso, o si le salen un montón de genes que son con actividades hipotéticas, etcétera. Entonces, antes de pensar todo esto, y como les decía, hacer experimentos tan difíciles y complicados de tantos meses y tanto dinero, pues si usted no tiene la capacidad de interpretar lo que va a salir de eso, entonces tampoco tiene mucho sentido hacerlos. Yo no quiero con este discurso desmotivarlos de hacer omics. Al contrario, a mí me encantaría que todos pudiéramos hacer omics. En el país existen muchos, digamos, en el Cromiro, Ciprona, etcétera. Hay facilidades para hacer algunas de estas cosas. Yo creo que hemos dado avances importantes también en bioinformática, en biología computacional. Hay clústeres de computación con software para todo este tipo de cosas. Pero sí les dejo el mensaje encarecido de que no se queden solo con las omics, ni que piensen de que todo se tiene que contestar con experimentos de omics, porque tienen sus limitaciones. Y también que siempre lo que salga de los experimentos computacionales, etcétera, se tiene que validar y confirmar con experimentos del wet lab, ¿verdad? No solamente dry lab, sino wet lab. Esa mezcla es muy importante. Y ya, eso era lo que les había preparado. Creo me salió como en 70 minutos. Con esos 3 casos, hubiéramos visto el otro caso, pero viene a lo mismo, o sea, no vamos a aprender nada más. Hemos visto entonces, en resumen, que podemos analizar proteínas, lípidos, metabolitos, ácidos nucleicos, para tratar de descifrar cosas que pasan en la interfase de la interacción de un patógeno con un hospedero. Y que son experimentos que hay que hacerlos de una forma muy particular y que dan ciertos datos muy particulares que requieren ciertos skills, cierta infraestructura, etcétera, pero que en conjunto con otros tipos de experimentos pueden ser muy poderosos y que yo principalmente los recomiendo para las etapas exploratorias. Al principio de un proyecto, cuando uno está ante un fenómeno biológico que quizás ya no conoce, yo creo que es un buen momento para hacer omics, para entonces después ya enfocarse en los genes candidatos, o en los biomarcadores, o en las rutas metabólicas que dieron un hit por ahí y que se pudieron verificar por otra forma. Y con eso termino la clase. Les voy a pasar yo con Esteban, o Esteban les pasa los artículos. Y como les digo, no los estudien para recordar la enzima, el metabolito, las condiciones de incubación, etcétera, sino traten de abstraer eh, patrones en común, sobre todo del diseño experimental que hay entre ellos. Dejo de compartir y no sé si tienen alguna pregunta, chicos. ¿Todo clarito? Sí, profe. Sí, profe, Bueno, todo muy claro. ¿algunos Solo haciendo omics? bueno, yo quería como comentarle que, de hecho, le iba a decir eso que dijo al final de que como un recurso exploratorio es muy útil, porque de Claro, hecho así es como empezó el proyecto de peptiboles en el CENIBIOT. Junto con el INTA se tomaron una colección de hongos enormes que tenían, los enviaron a hacer proteómica a no sé qué país para ver qué péptidos y qué proteínas obtenían, y ya ahí fue donde se encontraron, de hecho, como creo que eran como 5 tricodermas que producían muchos peptiboles, y de ahí ya fue donde se empezó a hacer todo el proyecto para empezar a producirlos industrialmente. exacto. Entonces, como para un ejemplo. Excelente, que dicha que nos ejemplificas con algo más cercano a nuestra realidad. Muchas gracias, Ali. Con gusto.
Y estuvo súper interesante, la verdad. Pero sí les digo, o sea, tarde o temprano en sus carreras científicas van a tenerse que enfrentar a este tipo de estudios porque están, digamos, en creciendo. Pero cuando les llegue el momento, tienen que haber desarrollado algún mínimo de capacidades bioinformáticas. Entonces, sea durante su maestría o fuera de ellas, yo sí les recomiendo que vayan pensando en eso para que no llegue a ser una limitante. ¿Verdad? Hace, qué sé yo, 20 años, eh, solo estaba el termociclador en bacteriología médica en la Facultad de Microbiología. En toda microbiología solo había un termociclador. 20 años después, todo el mundo hace un PCR, ¿verdad? Hoy, en los últimos 5 o 10 años, estamos con el boom de todas las cuestiones de biología computacional y bioinformática, pero estoy seguro que en 20 años todos los experimentos o todos los papers van a tener bioinformática. Entonces, como si tuviera una bolita de cristal, yo los invito a que si tienen tiempo e interés, que desarrollen también esa habilidad porque les va a abrir muchas puertas. A sabiendas, como dije aquí, que tienen sus limitaciones y que no hay nada mejor que combinar el trabajo en el laboratorio con el trabajo en la computadora. Eso sería, compañeros. Profe, Dígame, Lisa. profe, yo también quería comentar eso, que ahora que vimos con usted esta parte de combinarlo con los experimentos también, que recuerdo la clase que vimos de Clostridium difficile, que de hecho el profe hablaba como que había un clado, como que habían clados y habían hecho como un clado virulento, no, hipervirulento más bien era, y que solo porque los genomas eran parecidos, los ponían ahí en el clado hipervirulento. Pero luego haciendo los experimentos se dieron cuenta que muchos de ellos no eran hipervirulentos. Entonces él comentaba eso también, ¿verdad? La importancia de combinar ambos para Exacto. realmente... Gracias, Lisa. Sí, tenés toda la razón. Fue una gran sorpresa y ha dado lugar a muchas investigaciones porque filogenéticamente parecía que iban a ser iguales, pero mecanísticamente no. Sí, correcto. Muy bien. También, Bueno, profe, a Seba, mí me diga. parece que también hay veces en las que cuesta mucho validar los experimentos o que también, si uno quisiera como hacer una rigurosidad al experimento, ya sea como metabolómica, que tal vez por ser químico esté un poco más cercano a esa área, pasar por un espectrómetro de masas o una molécula no implica que se esté reconociendo realmente la molécula o que sea, generalmente se ponen todos los estereosómeros en el mismo lugar porque tienen una estructura similar y partición similar, pero no sean la misma molécula, donde también podríamos encontrar información interesante sobre metabolismos bacterianos o lo que sea que estemos buscando. El problema es de que también, por ejemplo, eso se hace con RMN o cosas así que no se pueden como hacer en high throughput. Ujú. Entonces es complicado también como pensar en Ese es un un, escalamiento. ese es un excelente punto, Sebas. Yo le aseguro que mucha de la gente que publica cosas de ómica, que publica cosas de transcriptómica, no tiene realmente un conocimiento profundo del procedimiento metodológico, porque agarraron el sobrenadante y lo mandaron a Macrogen. O agarraron el sobrenadante y pum, se fue para tal laboratorio que les hizo la parte metabolómica y no tienen ni idea de cómo funciona la máquina, digamos, o el protocolo que usan allá, ni como vieron, digamos, si yo extraigo con metanol, no es lo mismo que extraer con otra cosa. Entonces, mi universo de moléculas por detectar está condicionado a las condiciones que utilicé. Y entonces ese es un buen mensaje que nos da Sebas, ¿verdad? De que no solamente hay que pensar el experimento, sino las técnicas y los equipos con los que se hacen los experimentos. Cosas tan sencillas como en una genómica fragmentar de una forma versus otra puede dar lugar a resultados muy diferentes. Y eso también ocurre a la hora de hacer metaanálisis. Quiere decir que si yo comparo mis resultados con los que obtuvo otro investigador, pero aquel investigador usó otras condiciones experimentales, pues entonces, ¿cómo puedo comparar? Porque los resultados de ómica son muy influenciados por el procedimiento seguido. Profe, y ahorita que usted menciona, no sé si se quedó trabado. Yo creo que sí. Veamos. Pero ahorita vuelve a entrar.
Listo. Profe, ¿Se sabe cómo? ahora que usted también menciona esto de enviar a secuenciar cosas y que la gente igual no sabe bien la metodología ni nada, está como toda la parte bioética de qué es lo que se hacen con esos datos en las empresas, porque ellos igual se dejan como un montón de datos de diversidad de los países, muchas veces endémicos, y realmente nadie sabe qué está pasando también con todo ese data que después puede generar un data mining valioso. Sí, sí, hay muchas, eso es tema para toda una clase, Sebas. Digamos, los potenciales beneficios derivados de las exploraciones de este tipo, ¿verdad? La ley nuestra de acceso a la biodiversidad protege el recurso genético y bioquímico. Entonces, tal vez uno está estudiando la cepa y se secuencia, pero tienes razón, hay que tener también conciencia de lo que se puede derivar de allí. Pero eso es tema para otro día. Es muy complicado. Por ahora, espero entonces que hayan, a pesar de que la clase era un poco diferente y no tan magistral, que hayamos podido reconocer los patrones comunes, repito una vez más, pros, contras, limitaciones y ventajas de las ómicas para que las puedan eventualmente aplicar, porque entre más técnicas y procedimientos ustedes conozcan, más versátiles van a ser a la hora de contestar preguntas científicas, que es una de las aptitudes que queremos formar en ustedes. Si no hay más preguntas, entonces yo me despido y yo creo que nos vemos el otro año, que la pasen muy bien en las vacaciones y en el receso. Muchas Muy gracias, interesante la profe. clase, profe. Muchas gracias. Con mucho gusto, que estén muy bien. Gracias. Gracias, profe. Buenas noches. Chao, chao.